Este es el génesis. Aquí es donde empieza la vida de esta bebida universal y milenaria que es el vino de Jerez. Pues nos encontramos en la Viña de las Conchas, propiedad de la familia Torres, sin duda un viñedo emblemático en el marco de Jerez. Está situado justo en el centro de lo que podría ser un triángulo formado por las poblaciones de Jerez, Puerto de Santa María y Sanlúcar de Barrameda, 10 kilómetros aproximadamente al Océano Atlántico y unos 14 kilómetros de la Bahía de Cádiz. Sin duda un viñedo importante por la calidad de sus tierras y la calidad de sus uvas. En el marco de Jerez, formado por el triángulo geográfico de Sanlúcar, el Puerto y Jerez, es donde se producen los vinos de esta tierra. Dos de los elementos fundamentales para su viticultura son la climatología, donde llueve bastante pero muy concentradamente, y la albariza, que es un tipo de tierra capaz de absorber el agua y mantenerla en el subsuelo para nutrir de humedad las raíces de las cepas durante todo el ciclo activo de la planta. En la provincia de Cádiz existen 19.000 hectáreas aproximadamente de tierra de albariza, de las que 6.800 están ocupadas de viñedo, y estamos hablando de albariza del latín albus blanco, de tierras blancas, con pendientes onduladas de aproximadamente el 8 al 10%, como puedes ver detrás mía, y es una tierra formada por calizas, arcillas y sedimentos de crustáceos y elementos marinos, porque realmente esto en el Oligoceno estaba inundado por el mar, el famoso mar de Teti. Es fácil de encontrar en el viñedo restos de moluscos de aquella época. Una vez que la uva llega al lagar, se procede a la molturación, para extraer el mosto por el efecto de la presión. Este mosto después llevado a las bodegas de crianza y expedición. Bueno, cuando llega el mosto a la bodega se entra en sus criaderas correspondientes y ya lo que se hace es cuidarlo, criarlo, mimarlo dentro del útero de roble americano para que ya pueda ser un vino adulto y ya poder salir con 2 o 3 años, 4 por canilla o embotellarse, vamos. La amplia gama de vinos de Jerez sirve como reclamo de que hay un Jerez para todos los gustos y para todas las ocasiones. Una de las riquezas del vino de Jerez es precisamente la enorme paleta de colores, de aromas, de sabores. Estamos hablando de tipos muy diversos, algunos extraordinariamente secos, como son los que llamamos los vinos generosos, los finos, los amontillados, los olorosos, los palos cortados. En otro extremo tenemos los vinos, lo que llamamos vinos dulces naturales, extremadamente dulces, con un contenido en azúcar muy alto, porque son vinos que proceden de la pacificación de la uva en muchos casos, y en cualquier caso de detener un proceso en el que se detiene la fermentación alcohólica y por tanto conservamos mucho azúcar de la uva. Esos son los Pedro Jiménez, esos son los moscateles, y entre esos dos extremos pues hay lo que llamamos los vinos de cabeceo, es decir, los vinos de combinación, en los que los bodegueros lo que hacen es un ensamblaje entre vinos secos y vinos dulces para darle pues distintos niveles de dulzor. Estos vinos tienen unas características sensoriales que hacen de su elaboración un misterio. Su tipo de crianza, evidentemente. Evidentemente el sabor que tiene, la cantidad de gama que hay, porque hay muchos vinos que solamente tienen una gama, nosotros tenemos varias, y por supuesto el acervo cultural que arrastra y que todavía dura. Eso es lo que así a primera vista se me ocurre. Vinos buenos, vinos con un sabor indescriptible, completamente diferente, porque la crianza es diferente, y una gama de vinos que no lo tiene prácticamente ninguna denominación de origen. Y aparte de eso, el acervo cultural, tú estás tomándote una copa de vino y tú puedes estar hablando desde los fenicios hasta ahora y no te cortas en absoluto. Hay una línea ahí que llega hasta nuestros días. Por eso decía yo que nosotros concretamente vendemos vinos y cultura. Los vinos de Jerez son el resultado de muchas culturas que han ido pasando por estas tierras y por ello tienen un significado especial en esta ciudad de Jerez. Desde que la propia ciudad aparece en la historia, ya está conectada al mundo del vino. Y bueno, pues su conformación urbanística, sus fiestas, su economía, su folclore, yo creo que casi todos los rasgos de la personalidad de Jerez de alguna forma han estado influidos a lo largo de la historia por la actividad vitivinícola. El vino para esta tierra significa, en cierto modo, su sangre y su razón de ser desde hace muchísimos años.
No quiere decir que el vino sea la única entrada, desgraciadamente por ahora es casi la única. Hay otras entradas, turismo, etcétera, ¿no? Pero tradicionalmente siempre ha sido los adentros de Jerez, por decirlo de alguna forma, de alguna manera. Sin el vino no se explicaría la cultura de la zona, evidentemente. Paseando por las calles de Jerez podemos comprobar lo que significa el vino para esta ciudad tanto a nivel cultural como turístico. Así, nos encontramos con los tabancos que están repartidos por el centro histórico de la ciudad. ¿Pero qué es un tabanco y de dónde proviene su nombre? La palabra tabanco tiene varias versiones. Una es del impuesto que había antiguamente del tabaco y alcohol. Dicen que viene de ahí. Otra es de la palabra de tapa y banco. También hay otra versión por ahí. Y ya en el siglo XVI, creo que es, recordar, Miguel de Cervantes lo menciona en uno de sus poemas, la palabra tabanco. De todas maneras, no hay nada oficial, pero la palabra, lo de que te he dicho de Cervantes, es muy antigua, o sea, la palabra viene de mucho más atrás. Era un lugar donde se vendía vino. El nombre, hay polémica o hay discusiones de que era un lugar de el estanco, el lugar de donde se vendía también tabaco y se vendía también el vino, pero bueno, era un combinado de un local donde se permitía la socialización de la gente, de los hombres especialmente, y donde, bueno, pues con el tiempo, en los últimos siglos, pues se concentró en la venta y en el consumo del vino. La palabra tabanco era una palabra prohibida que nunca fue oficialmente reconocida por la ciudad de Jerez hasta finales del siglo XX. Bueno, porque en las últimas dos generaciones realmente eran locales que tampoco tenían grandes lujos, evidentemente eran locales donde se reunía un tipo de gente de baja condición, trabajadores, gente del campo, gente con situaciones también de la baja posición social, y evidentemente las conversaciones, o el juego también, las broncas, las peleas que se producían en esos locales, pues estaban mal vistos, ¿no? Realmente. Y eso creó un mal ambiente en los tabancos, es decir, un lugar donde estás bebiendo vino, un vino de poca calidad, donde el cliente que va, el parroquiano que va, se emborracha y entra también el juego de por medio. Evidentemente eso produce chispas y situaciones donde las conversaciones tampoco eran muy educativas, se te puede decir, y eso crea un ambiente extraño, enrarecido en el tabanco, que se vaya perfilando, se vaya estilizando en los últimos tiempos, como ya reconocemos, de los pocos que han quedado aquí en Jerez. Es que es curioso, porque te ponen en lo escrito tiendas de bebida, taberna, aguaduso. Fíjate tú, un aguaduso es lo último, porque hay lo que es de mañana bebida refrescante, con que te nombras aguaduso y no pone la palabra tabanco, que no era admitida en aquella fecha tanto por los notarios como por algunos miembros municipales, ¿no? La transformación de los tabancos, al igual que la sociedad española, ha llevado a cambiar su concepto de establecimiento. Asimismo, también ha cambiado el público que acude a ella. Pues antiguamente el público de los tabancos era un público masculino. Antiguamente era un público masculino y aquí había muchas bodegas, mucha gente de bodega, muchos ganaderos. En los tabancos se hacían muchos tratos de ganado, se hacían muchas historias de esas, y particularmente eran hombres, público masculino. Hoy en día entran más mujeres que hombres. Hasta principios del siglo XXI todavía había tabancos donde las mujeres no entraban. Además, en muchos de ellos estaba prohibido cantar, para que no molestaran a los demás clientes. Yo te puedo decir que nosotros estamos aquí desde el año 2000 y en el año 2000 no entraban las mujeres. En este tabanco no entraban las mujeres en el año 2000. Se llama El Pasaje porque tiene dos puertas, una que tenía un biombo y otra que tenía una cortina, y la gente entraba por un lado, se tomaba la copita y salía por el otro. Tú no sabías si estaba dentro o estaba afuera o seguía allí. Y ahora, desde que nosotros lo tenemos, aquí viene todo tipo de público. A mí me vienen muchísimos días y hay una reunión de mujeres tomándose media botella, vienen niños con los padres, con los abuelos a ver el flamenco, viene todo tipo de público, ya todo tipo de público.
Bueno, esto es una cierta leyenda, ¿no? Porque el tabaco realmente, en la posguerra española, fundamentalmente se utiliza como un desahogo para la gente. Era como una especie de terapia en la cual pues había familias numerosas en 2 alcobas y donde en aquel patriarcado un poco machista, por así decirlo, pues tras la jornada laboral se iban al tabaco donde no podían entrar las mujeres, donde los niños apenas si se podían asomar para avisar al padre, y entonces pues era como una especie de válvula de escape. La procedencia del vino que llega al tabanco es de las bodegas del Marco y está regulada por el Consejo Regulador del Vino de Jerez. Bueno, el Consejo Regulador regula la venta de vino en garrafa. Nosotros, las garrafas, a todos los efectos, es como si fuera una botella, solamente que es una botella de 16 litros, es una botella, pero todo lo que entra en los tabancos, todo el vino que se sirve en los tabancos, tiene que proceder de bodegas inscritas. Esas bodegas inscritas le venden el vino a los tabancos en garrafas y las garrafas llevan su precinta. Al entrar en un tabanco, la primera impresión que nos da es que estamos en una pequeña bodeguita donde el olor a vino y la decoración nos traslada a una época pasada. Este ambiente tan peculiar y el consumo del vino incentivan a conversar y evadirse de los problemas cotidianos. Pues antiguamente te he dicho que como aquí era un sitio de trato de eso, pues, y el público era masculino, como decía el anuncio, ¿no? Es cosa de hombre, ¿no? Pues se hablaba de fútbol, se hablaba de toros mucho, se hablaba algo de flamenco y sobre todo muchos tratos y muchos negocios que se hacían en los tabancos. Otra curiosidad es cómo es servido el vino y anotado su consumo al cliente. No, aquí siempre en el tabanco hemos puesto el vaso de vino. Hemos utilizado el vaso de vino, que también tenemos el catavino, pero seguimos utilizando el vaso de vino. Bueno, aquí se siguen haciendo en la barra con tiza. Como ves, hay una ranura en la barra de metal, que era cuando el propietario estaba sentado y el empleado daba con la moneda para que escuchara que cobraba y la dejaba caer y sonaba en el cajón, que era que efectivamente había cobrado. También en los tabancos ha habido una evolución en las tapas con el fin de satisfacer a un consumidor más exigente. Bueno, vamos a ver, antiguamente los tabancos se bebía. No había ni tapas ni comida. Sí que de vez en cuando, lo mejor el que estaba aquí, pues traía unos huevos duros para servirlo a los amigos, unas papas aliñadas, lo típico, a lo mejor tramuce, pero comida no hay. Ya hoy en día tienes que tenerla, porque el público es distinto, la gente demanda otras cosas y tienes que tener pues montaditos, tapas frías, chacinas, papelones de queso, etc. La relación del vino y el flamenco son ancestrales. El vino de Jerez ha sido un elemento catalizador de las reuniones flamencas, de tal manera que este vino produce una euforia que hace cantar de una forma diferente, trasladándose a espacios flamencos como son los tabancos. Pero, ¿qué ha supuesto y supone ahora el tabanco para el flamenco? Justamente cuando el tabanco se revaloriza, después de una crisis bastante grande que prácticamente quedaron muy poquitos, pues se ha revalorizado el ambiente del tabaco ya de otra manera, como ha explicado Bosco, y se da un flamenco en el tabaco de otra manera también, pero sí es verdad que los tabancos históricos, sobre todo el Pasaje y algunos nuevos como el Guitarrón, han tirado del flamenco como un elemento para atraer a la gente, sobre todo turistas y gente que se quiere tomar una copa de vino de Jerez escuchando buen cante, que es el mejor maridaje que tenemos en la tierra, ¿no? Actualmente, como ocurre con el tabanco El Pasaje, han apostado por el flamenco como un reclamo de los turistas. Tienen un programa diario de actuaciones flamencas que animan a los clientes y visitantes que acuden a su establecimiento. Eso ha tenido un trabajo detrás importantísimo y es algo que no ha habido en Jerez hasta ahora, hasta hace unos años que el Tabanco El Pasaje ha creado una red de colaboración turística, una red de negocios, una red de artistas, una red de aficionados, con las peñas flamencas también, en colaboración, cooperación, hasta que por fin se puede decir que todos los días del año Jerez se puede disfrutar de flamenco, además de manera gratuita. El tabanco tuvo una época de decaimiento en la última década del siglo XX y otra de resurgimiento en las primeras décadas del siglo XXI. Pues hay un decaimiento cuando en sobre los años 2000, así,
se pierde mucha bodega, la juventud no se renueva, empieza un poquito también el botellón y eso, y van desapareciendo muchos tabancos hasta que yo soy uno de los únicos que queda abierto. Lógicamente el tema de la crisis afectó mucho también, y también tuvimos en el centro el tema de aquí, yo lo sufrí por el tema de la obra del parking también, y más que nada fue una transición de generaciones, que la generación que paraban en los tabancos cambiaron, la nueva juventud no optaron por la bebida del Jerez, el vino, y entonces pues eso llevó a cabo el tema de que los tabancos cayeran. Resurgieron pues a base de luchar mucho y de innovar un poquito y meter un poquito de cocina en los tabancos. Lo que está claro es que el tabanco se ha convertido en un referente turístico para la ciudad de Jerez, donde los turistas visitan asiduamente estos establecimientos para vivir, quizás, unas sensaciones tradicionales y culturales del pasado de esta tierra. La gente cuando va a sitios que no son su ciudad, buscan los sitios auténticos, vienen buscando el origen de las cosas, interesándose por cómo nace el vino, los sitios donde se reúne la gente local, y hay gente que sabe más de nosotros que los mismos de aquí. Tú le preguntas a cualquiera de Jerez si ha ido a ver los caballos y no ha ido, si ha ido a ver una bodega no ha ido, y todo se arregla en Soy de Jerez. Aquí viene la gente y te pide un palo cortado porque está de moda y pide el palo cortado y cuando lo prueba hace y no sabe ni lo que está pidiendo, pero como es de Jerez ya se arregla todo. Los tabancos y sus momentos forman parte de su historia y, cómo no, de tantas anécdotas. Pues anécdotas, sobre todo tengo del tío Manuel. El tío Manuel, que era un personaje, el tío Manuel se sentaba ahí en una mesa y en una sillita y llegaba un cliente y decía, Manuel, ponme una copita. Dice, espérate que venga otro, yo para uno no me levanto. Y la gente se esperaba, O anécdota, porque aquí se vendía, este tabanco era famoso por el Valdepeña, le llamaban también la Valdepiñera, y aquí rellenaban sifones, y entonces pues anécdotas de gente que se iban a su casa peleándose los hermanos con los sifones, y cuando llegaba ya tenían que venir otra vez por sifones. Y tenemos otro caso con Marc, un alemán que venía todos los años, que abrimos deprisa y corriendo porque era el festival en el 2010, y la puerta del servicio pusieron la puerta y la pusieron al revés. Entonces tú entrabas, daban, y él no hablaba español. Y le hice un dibujo a Alejandro y le dijo, esto se lo da usted porque la puerta tienen que modificarla. Está al revés. Y cambiamos la puerta la semana siguiente. Los tabancos, a lo largo del tiempo, han experimentado una evolución hasta ser lo que son hoy en día, un referente del turismo y generadores de una buena parte de la economía de la ciudad. Hay que destacar que acude todo tipo de público, pero en especial ha atraído al público joven que se siente identificado con la cultura y tradición jerezana. Mi tío abuelo aquí solo vendía vino y si tenía alguna tapa era un altramú o una avellanita, y en el tema de la cocina sí ha evolucionado, y en el tema de las bebidas pues por fortuna, por desgracia, tenemos que tener abrir el campo a otros tipos de vino y otros tipos de bebidas. Entonces en eso ha evolucionado. También ha evolucionado el tema de la clientela. La clientela ahora viene muchas mujeres, viene mucho gente joven que se interesa por el vino de Jerez, mucho más turismo que antes está viniendo. Entonces ahora mismo hemos avanzado bastante. Y después de este recorrido por los tabancos, su cultura, su tradición y sus gentes, volvemos al origen, donde empezó todo, sus viñas, donde se le da sentido a este patrimonio de este rincón del sur de España, como son sus vinos y sus bodegas.